Hamid Faruqi es el jefe de la misión Hamid Faruqi is the head del Fondo Monetario Internacional para Colombia. IMF mission for Colombia. ¿Qué le hace pensar What makes you think que Colombia, en medio de la turbulencia global that Colombia, amidst the global turbulence y la disputa comercial entre Estados Unidos y China, and the commercial conflicts and disputes between the U.S. and China, va a crecer 3.5% en el 2019, will grow at 3.5% in 2019, con una frontera con Venezuela en la cual los colombianos están sufriendo mucho? when you consider the border with Venezuela, where the Venezuelans are suffering? Right. Thanks for your question. Let me give you a few Gracias por su pregunta. Permítame le doy different reasons. algunas razones diferentes. One is that we see supportive macroeconomic policies Una es que vemos políticas macroeconómicas que sirven de soporte. that help support domestic demand, Estas ayudan a apoyar o a soportar la demanda interna. and that includes both fiscal and monetary policies. Incluye tanto las políticas fiscales como monetarias. Second, we see a rebound in investment En segundo lugar, vemos una recuperación de la inversión, that maybe we've been waiting for some time, que tal vez es algo que hemos estado esperando por cierto tiempo but we think it's starting to happen now. y que creemos está empezando a suceder ahora. And that further helps domestic demand. Eso ayuda aún más a la demanda interna. Meanwhile, consumption has been relatively solid Mientras tanto, el consumo ha sido relativamente sólido for a few years now. durante varios años ya. And lastly, Y en últimas, we think that the inflow of migration finalmente creemos que la llegada de los migrantes from Venezuela de Venezuela has some positive effects on the Colombian economy, tiene algunos efectos positivos sobre la economía colombiana, particularly with respect to demand especialmente con relación a la demanda for public services in the short term, de servicios públicos en el corto plazo but also with respect to private consumption. y también con respecto al consumo privado. And those factors come together Esos factores se unen to help support growth, para ayudar a respaldar el crecimiento, which, as you said, we have at 3.5% que como usted dijo está en This 3.5% para este año. Señor Hamid, un dólar hoy $1 today en Colombia in Colombia, subió bruscamente el viernes. the exchange rate suddenly rose last Friday. Más de 3.150 pesos It's over 3,150 pesos per dollar. está el dólar hoy viernes. ¿Se requiere de un dólar fuerte o un dólar más asequible para los colombianos que de alguna manera tienen que importar productos? Let me frame the question this way. Yo remarco tu pregunta de la siguiente manera. It's difficult to evaluate the exchange rate Es muy difícil evaluar las tasas de cambio at any particular value day to day. a un valor específico en el día a día. What we can say Lo que sí podemos decir is that the external deficit es que el déficit externo for Colombia de Colombia is widening está ampliándose as part of the demand-led growth como parte de este crecimiento liderado por la demanda that we're seeing. que estamos viendo. Some of that correction in the current account Parte de esa corrección de la cuenta corriente will occur alongside se dará al lado de stronger recoveries in other countries. una recuperación más fuerte de otros países. But there is an issue Pero sí hay un tema, of a structural deficit o el tema de un déficit estructural that will take more time to address. que se tomará un poco más de tiempo en poder ajustar. From our perspective, Desde nuestro punto de vista, there are several things that need to happen deben suceder varias cosas to help narrow the current account deficit over a longer period of para time. ayudar a reducir este déficit en la cuenta corriente a lo largo del tiempo. And one of those things Una de esas cosas
is the exchange rate es la tasa de cambio, that can help facilitate que puede ayudar a facilitar that external adjustment. ese ajuste externo. Esa tasa de cambio se enfrenta Exchange rate, al petróleo. Colombia es un país cuyas divisas country oil. dependen básicamente del crudo. Colombia is a country whose exchange rate depends. ¿Tú dices divisas al hablar de cantidad de divisas? Tipo de ¿O cambio. tipo de Sí, cambio? Colombia depende básicamente de las divisas por el petróleo. Divisas, because divisas is the amount of external currency that comes in. Un petróleo Brent a $66 el barril $6 per barrel. y el WTI está rondando los $56. ¿Ayuda o no ayuda That price helps a la economía colombiana frente a otros países como Venezuela, donde sufren Venezuela. por las exportaciones petroleras que no las puede colocar en los mercados internacionales? Place their oil exports in the foreign markets right now. So I think several different Ahí hay questions varias there. preguntas como en una. On the relationship between En oil cuanto- and exchange En rates, cuanto a la relación que existe entre el petróleo y la tasa de cambio, you're very much right usted tiene toda la razón. that when oil prices tend to be high, Cuando los precios del petróleo tienden a estar the peso altos, tends to strengthen. elevados, el peso tiende a fortalecerse. that's a feature that many commodity exporters Esta es una característica que muchos de los exportadores de bienes Also see. básicos también ven, that when their key commodity export que strengthens, cuando sus exportaciones de bienes básicos claves se their currency fortalecen, also tends to strengthen, la moneda también se robustece and the reverse as well. y también pasa lo contrario. On your second question, I En wasn't sure. cuanto a su segunda pregunta, Are you asking about oil no exports? estoy seguro de si usted está preguntando sobre las exportaciones de petróleo. Venezuela, que tiene dificultades para colocar los barriles en los mercados internacionales, mientras Colombia exporta su petróleo con la mayor facilidad. No, I would agree with that. Estaría de acuerdo You know, con eso. on Venezuela, En el what caso de we Venezuela, wrote about in lo January que nosotros escribimos en is that the enero economic contraction es que la contracción that's económica happening there que está sucediendo allá continues, continúa and as part of that, y como parte de ella has been a collapse in oil production, ha habido un colapso en la producción de petróleo. and that would certainly benefit other oil producers Ciertamente eso beneficiaría a otros productores de petróleo, to fill that void. quienes llenarían esa brecha. Para finalizar, señor Hamid, ¿ya conoce a Colombia? Mr. Hamid, did you know Colombia? Had you been here? I've been here before a few times. He venido varias my- veces a Colombia. We were here in just December of last year Vinimos en diciembre del año pasado on an IMF staff visit, en una visita de los funcionarios del Fondo Monetario and I had the pleasure of being in Bogota in 2015 y tuve el placer de visitar a Bogotá en el 2015 when we held our annual meetings in Lima, Peru. cuando tuvimos las reuniones anuales en Lima, en Perú. In that year, En ese año we visited several countries in the region, including Colombia. visitamos varios países de la región, incluyendo a Colombia. ¿De dónde es usted? Where are you from? Originally from Bangladesh, Originalmente de Bangladesh, but spent most of my life in the United States. pero la mayoría de mi vida ha transcurrido en los Estados Unidos. ¿Le preocupa el enfrentamiento India-Pakistán? Pakistán, No comment. no quiero hacer comentarios. Muchas gracias, señor Hamid, por su participación en TNN.